Bueno, seguimos dialogando con Corium a partir de este disco y de la desaparición física de Manolo Guardia. En esta larga marcha que tiene el candombe hasta nuestros días, hace 50 años que salió prácticamente este disco, ¿cómo lo ves hoy como género musical, bueno, que identifica al Uruguay, o a Montevideo por lo menos, y a buena parte del Uruguay, en la evolución que ha tenido desde esta época hasta ahora? Bueno, la evolución ha sido muy notoria, muy grande, muy significativa, y han cambiado muchas cosas en la relación con la sociedad. En esa época, la temeridad de George Ross es múltiple, porque también él está desafiando el hecho de que el candombe era algo que la población en general consideraba limitada al carnaval y a las comparsas de negros de carnaval. Y no, le estás haciendo precio a nuestros antepasados. Y no era bien vista. No era bien vista. No era en general reconocido. Estoy haciéndole precio. Sí, sí, claro. Había también una cuota de, no sé si de racismo, de clasismo, de las dos cosas juntas. De las dos cosas, sí, claro. Había habido un intento en el lenguaje tanguero de hacer un cruce con lo candombístico, y había habido incluso una introducción de tamboriles a la orquesta típica, entre otros con Romeo Gavioli y otros, con productos sumamente ¿Sabés interesantes. Que ahora que decís, me contaba, lo contó hace un par de programas Yavor, que cuando fue, a mediados de la década del 70, a Buenos Aires, fue a hablar con un productor musical, y el productor musical le dice, bueno, ¿y usted qué hace? Dice, yo hago candombe. Y dice, ¿candombe? Dice, pero eso es de la época de Alberto Castillo. Claro, claro. Esa etapa de ese candombe, el candombe tanguero, tuvo poco eco. Tuvo un periodo corto de resonancia, y en realidad no le fue bien tampoco a Gavioli mismo, que terminó mal. Sí. Y quedó allí como experiencia. Mientras tanto había habido la experiencia de Pedrito Ferreira muy, digamos, acotada en cuanto a su resonancia pública, que intentó hacer ese diálogo entre la experiencia de la música afrocubana y el candombe de comparsa, con productos excelentes que no tuvieron ninguna resonancia, claro, en el gran público, que incluso fueron editados en unos discos que se vendían prácticamente fuera de las casas de venta de discos. Se vendían en puestitos en la calle y eso. Bueno, recordemos que en Estados Unidos eran dos mercados independientes, hasta que llegó Elvis Presley. Los discos de Rhythm and Blues se vendían en locales donde iban los afro-norteamericanos, claro, y después los otros, que a veces eran las mismas canciones hechas por blancos, se vendían en las tiendas. Claro, en este caso la colectividad negra no había desarrollado una capacidad, digamos, de mercado propia, y esos materiales quedaron también... ¿Se conserva eso, Corium? ¿Hay algo? Hay algunas pocas cosas. El hijo de Pedrito Ferreira, que es un excelente cobillero, sí, claro, sí, cómo no. Excelente y muy linda persona. Él ha estado tratando de rescatar algunas cosas. Hubo un vinilo entero, el long play entero, de homenaje a Pedrito Ferreira, hecho por Jorge Ramos en fines de la década del 60, quizá tú lo recuerdes, hecho por Mallarini. Te recuerdo Mallarini. Con una tapa muy fea, muy mal resuelta, como era habitual en Mallarini. Claro, claro. Pero tampoco tuvo resonancia, pero es un documento de un homenaje con el estilo de Pedrito Ferreira, y digamos, la orquestación de Pedrito Ferreira, y con distintos cantantes que van rotando. Sí, que después vino el gran impacto pasando por la experiencia del quinto de Totem, pero ya en una versión candombe rock, ¿no? Claro. O candombe de fusión. Claro, y el Totem tuvo una masividad bastante grande, pero con algunos equívocos también. Cuando Rada se separa, Totem pierde popularidad, pero al mismo tiempo Rada intenta presentarse solo, y Rada no llega a tener masividad tampoco, como recordarás quizás. Sí, claro. Es una historia compleja. Evidentemente lo candombístico no era, como tú decís, no era muy bien visto, y quedaba rezagado a eso. Ahora, mientras tanto, se da un descubrimiento de lo candombístico por parte de varios de los folcloristas.
Y los primeros en hacerlo son los olimareños, claro, que vienen de 33, seguro, que es sumamente curioso y quizás son los más desprejuiciados, claro. Sí. Como vienen de otra circunstancia, lo ven con curiosidad y lo plantean con toda naturalidad. Ahora, no sabían... Igual que José Carvajal, que el sabalero, ¿no? Que también... Después viene, se suma a eso, claro, este sabalero, con algunas cosas muy divertidas, porque, por ejemplo, en alguna pieza de él no queda claro si es murga o es candombe. Claro, sí. Y se corre, hay versiones que son murguísticas y versiones que son Y candomberas. además como he dicho, básicamente con guitarra, ¿no? Digamos, Bueno, tratando de adaptar eso es lo que tienen que resolver los olimareños. Seguro, claro. ¿Cómo lo hacen? Entonces ellos, curiosamente, por otro lado, abrevan en la experiencia afrocubana para inventar un toque en guitarra que acompañe a lo candombístico. Ahora esto sigue de distintas maneras y en la década del 70 se da un interés muy grande por lo candombístico por parte de la generación nueva que está apareciendo. La generación, digamos, de resistencia en la dictadura. Claro. Y ahí entonces viene toda esta etapa de sumas de estas experiencias anteriores y las nuevas soluciones. Y ahí va a jugar papel muy importante el propio Jaime Ross, obviamente va a ser uno de los protagonistas, sino el principal protagonista de esa nueva etapa. Y la presencia siempre... Pero ya con el candombe rompiendo las fronteras de la comunidad afro-uruguaya, claro, ¿no? en esa cosa en que es de todos. Sí. Ahora, ahí hay, claro, también un problema de tensiones, claro, de discusiones y cosas sobre esto sí, esto no. Sí, qué es candombe, qué no es candombe. Exactamente. Bueno, Corium, ha sido un gusto conversar contigo, por supuesto, podríamos seguir hablando eternamente, pero una última referencia para Manolo Guardia, ¿no? Porque esto, no hablamos tanto de Manolo como él se merece un programa especial, pero quizás este es un programa en homenaje a él, porque participó directamente en esto y en tantas otras aventuras como pionero. ¿Cómo deberíamos recordar a Manolo Guardia? ¿O por qué deberíamos recordarlo? Manolo Guardia fue un fenómeno muy particular de la música popular uruguaya, de una gran creatividad y una gran frescura que se mantuvo con gran potencial hasta la experiencia de Camerata, inclusive, toda la primera etapa de Camerata, en que el primer disco de Camerata es una cosa memorable realmente y los aportes de Manolo son lindísimos. Y luego, en su experiencia de la ida al exterior y el regreso, hubo algo que se quebró en Manolo. Y él quedó como desencantado de la vida del Uruguay, es decir, que entre tanto, claro, había habido toda la etapa dictatorial. Se fue obligado. No se fue a pasear. Claro. Y el Manolo que pueden haber conocido los más jóvenes, no es ese Manolo de pura chispa y pura creatividad que nosotros conocimos en la década del 60. Ahora, es importante rescatar a ese Manolo. Ha habido un rescate parcial en un disco que logramos hacer un año antes más o menos, que fue un primer volumen de grabaciones del Club de la Guardia Nueva. Y son 4 conjuntos, uno de los 4 conjuntos es el Quinteto de la Guardia Nueva de Manolo, con composiciones de él, y realmente es una joya. Y creo que hay que hacer lo posible por rescatar las posibles grabaciones que se puedan encontrar aquí y allá de Manolo, y ese es el mejor modo de homenajearlo, es rescatar lo que él aportó. Además de su bonomía, de su buen humor, además, de su buen humor y de su buena persona, de su buena onda, digamos. Pero su aporte real a la música, que fue muy, muy importante, muy valioso, y que puede tener secuelas ahora si es que se la aprovecha debidamente. Bueno, como no, creo que el lanzamiento de este disco nomás es una gran ayuda también para eso. Gracias por acompañarnos. Por favor, gracias a ti.